Bueno, aunque sea una hora un poco así de aquella manera, puesto que es una hora ya de estar con alimentándonos, pero han habido cosas que hacer y a gente que atender y nos encontramos en estos momentos para poder seguir con lo que realmente nos hemos propuesto o continuar con lo que ya nos propusimos cuando fuimos llamados a ello. Allá por 1972, como gitano fui alcanzado por otro gitano, en este caso el hermano Pedro Barrul Vargas, que estuvo un 4 de marzo de 1972 en el pueblo de donde estoy retransmitiendo en estos momentos, desde Torrente, Valencia. Y ya hace años que cayó en mi mano este libro. En primer lugar, yo le conocía que existía, pero luego un buen amigo, un obrero de aquí de la zona de Levante, el hermano Lucas, me dio el libro, o sea, de alguna manera me lo prestó. Y ya lo he hecho varias veces, pero creo que es conveniente no olvidar indiscutiblemente lo que empezó en este último siglo. A veces es de siglo a siglo y dentro del siglo aparecen distintos hombres de distintas familias denominacionales que Dios les llama para hacer una serie de trabajos de evangelización, tanto en medio de etnias, en medio de pueblos concretos, en medio incluso a veces ha ocurrido en medio de continentes en los que Dios ha llamado a ciertos hombres de esas familias denominacionales, no para marcar divisiones, no se trata, no hay tiempo para ir haciendo divisiones, ni mucho menos, de las familias denominacionales, sino que lo que sí siempre hubo tiempo, y esto empezó hace muchísimo tiempo, ya ves, hace tiempo que era en el tiempo donde los apóstoles iban predicando mandados por el Señor, aún él, hablo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, no se había entregado aún por nosotros los pecadores físicamente. Y cuenta la historia que había un hombre que fue desposeído de una cantidad terrible, una legión de demonios en la región de Gadaria, y que él quería seguir al Señor y a los apóstoles, se quería marchar con ellos, pero el Señor les dijo que no, que se tenía que ir a decirle a su familia lo que Dios, el Señor, había hecho en él. Y bueno, creo que todos los que leéis la Biblia sabéis que lo que ocurrió, que este hombre ex endemoniado marchó echando fuera demonios y predicando el Evangelio. Él no había sido comisionado como los apóstoles ni como los 70 que más tarde el Señor mandó, pero es relevante lo que es la cultura del evangelismo. Y permítanme que, ya que antes de terminar con la historia del endemoniado en la tierra de Gadaria y luego se convirtió de alguna forma echando fuera demonios en toda la región de Decápolis. Cuando hablamos de cultura, y disculpen ustedes por el ejemplo que voy a poner, pero cuenta una historia que un día en el que, especialmente en Europa, y yo pienso que en casi todo el mundo, pero especialmente en el cristiano, pues llega ese día donde vamos algunos
con una costumbre muy arraigada, pues ese día que se le llama el Día de Todos Santos. Bueno, pues dio, por llamarlo de alguna forma, la coincidencia que en dos nichos, uno de ellos había un europeo y en el otro había un chino. Pues bien, los chinos tienen la costumbre de llevar unos recipientes y colocar algo de comida, sea arroz, sea, no sé, ahora mismo no es muy importante ni relevante el tipo de comida que llevan en honor en este caso a su difunto. Bueno, pues este europeo cuando llega allí y lleva su ramo de flores, se queda mirando la costumbre cultural de aquel chino que le había llevado aquel platito de comida y le dio la risa, ¿no? Le dio la risa y mirando al chino le dijo, ¿cuándo va a salir para comer la comida tu antepasado? Y el chino muy graciosamente se le quedó mirando y le dijo, ¿y cuándo va a salir el tuyo para oler las flores? Bueno, tan solamente esta anécdota, ¿verdad?, para ver la manera en que la institución que se convierte a veces en una cultura que no ve realmente el trabajo de Dios y del Espíritu en la vida de alrededor, estamos viendo como este hombre que no seguía a la institución, pero que tenía realmente el mandato del Señor. En ese momento se le quiere prohibir, ¿no? Y se le prohibió por parte, en este caso, de los apóstoles. Y le informaron al Señor como que habían hecho una gran hazaña. Le dijeron, Señor, hemos hallado a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. A lo que el Señor le dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga milagro en mi nombre y que luego hable mal de mí. Porque a fin de cuentas se trata de eso. Se trata de que hablar mal de Jesucristo es iniciando una conversación en la que le podemos decir, como algunos dicen, que no es Dios. Que la doctrina de la Trinidad es una doctrina inventada, en este caso, por Constantino el Grande, que se vio obligado a aceptar esta doctrina, y todos los concilios, que no es este el lugar para hablar de concilios, hay por ahí muchas plataformas donde lo hacen. Aquí lo que en esta mañana les voy a seguir leyendo es el capítulo 18, donde habla de costumbres. De ahí el ejemplo, ¿cuándo va a salir tu antepasado chino para poder comer el arroz que le estás poniendo? Y el chino le dijo, ¿cuándo va a salir el tuyo para oler esas flores? Las costumbres y las culturas a lo largo de toda la historia han ido produciendo y creando tanto bienestares como una serie de incomodidades, y generación tras generación, pues el ser humano va dando realmente, se va dando cuenta, va visualizando aquella serie de cosas que realmente son más convenientes para su generación, y como si de semillas se tratara, pues va sembrándolas. La realidad es que desde aquel momento en el que Adán determina el tomar una costumbre, decir, bueno, vamos a llevarnos bien tú y yo, Eva, así como nos ha descubierto nuestro mal comportamiento la desnudez, ves que estamos de alguna manera encontrados el uno con el otro, pero no te preocupes, vamos a confeccionar
una especie de delantales o, permítanme, unos vestidos, y así nosotros vamos a seguir viviendo juntos. Pero lo que van a llegar a experimentar es que aquel invento cultural de sociabilidad entre ellos no sirvió en ninguna manera para que en este caso pudiesen tener comunión con Dios, ya que nos dice la Santa Escritura que cuando el Señor descendió, como tenían por costumbre, no sabemos los miles de años que aquello estaban en ese periodo, pues bien, pues llegó allí y Adán se escapó, se escondió porque dice que estaba desnudo en respuesta a la pregunta que le hizo el Señor. ¿Dónde estás, Adán, Señor? Escuché tu voz y me escondí porque estoy desnudo. No estaba desnudo para Eva, estaba desnudo para Dios. Y eso es precisamente las decisiones que a veces a lo largo de toda la historia, generación tras generación, el ser humano constituye su propia vestimenta para poder convivir entre ellos. Las culturas son precisamente el invento. La cultura no está inventada en la Sagrada Escritura. A lo largo de la historia, el Señor se vio obligado cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, quitar todas las costumbres que habían creado los pueblos paganos, de donde Dios llamó a Abraham, de la tierra de los caldeos, de todas aquellas costumbres endemoniadas que tenían, hizo un proceso para que después de que sacase a la tribu, a la nación, aquellos 600 hombres, sin contar niños y mujeres y toda clase de gente que salió con ellos, que les sacó de Egipto, tuvo que darles todas aquella serie de leyes que empezaron con los 10 mandamientos y todo lo que eso se desprendió, que ya saben ustedes que pueden leerlo tanto en el libro del Génesis como en el libro de Éxodo, como Levíticos, Número y Deuteronomio, lo que se le conoce como el Pentateuco. Bueno, pues ahí está todo lo que Dios se vio obligado en crear una cultura para un pueblo. Pero esa cultura que la creó para un pueblo, la creó precisamente para que hubiera una base de crecimiento en lo que es la sabiduría que vendría con el tiempo y el pasar de los siglos, para que el ser humano sospesase entre la presencia de Dios y la imposición manipuladora de Satanás por medio de la cultura, y por medio de la cultura intentase eso que se llama cohesión, pero que les es imposible porque de esa ecuación sacan en este caso la presencia de Dios. Y si en un matrimonio no está Dios, eso significa que no va a haber una conexión realmente como de triunfo, como Dios realmente la ha determinado, y los dos serán una sola carne. Nos vale ese ejemplo, ya que hoy vamos a ver cómo el hermano Clement Lecosec se encontró en este caso con los ROMs y sus leyes, sus costumbres, que habían ido desarrollando. Me es necesario, imprescindible decir que aunque aquí en este corto capítulo, del capítulo 18 de las costumbres, ahí no aparecen todas y cada una de las tribus que componemos, en este caso la nación gitana en los 5 continentes. Aunque hay una ley para todo el pueblo gitano, dentro de las mismas leyes
o de las costumbres de las regiones, de las familias, pues aparecen ciertas costumbres distintas que algún día he pedido a mi hija, la pequeña, que fue la que me regaló juntamente con su esposo y sus 3 hijos en el Día del Padre ese libro que ya os comenté, de los héroes, de ese libro tan extraordinario, donde os aconsejo que lo busquéis, lo leéis, porque la verdad es que aparecen músicos, aparecen reyes, aparecen, bueno, algo extraordinario, que de tantos gitanos que a lo largo de toda la historia han ocupado lugares verdaderamente tremendos. Pero esa será otra historia en otro momento. Ahora nos vamos a ir centrando realmente en lo que es la manipulación diabólica por medio de, en este caso, de las costumbres, de las culturas, de la sensibilidad, y España, el mundo, Europa, las 2 Américas, los 5 continentes no logran por medio de la cultura hacer una cohesión, porque Satanás tiene la oportunidad también de ir implantando las manipulaciones. ¿Y saben ustedes la manipulación diabólica por medio de las costumbres y las culturas, que es realmente lo que origina la debilidad del libre albedrío? Un demócrata diría que si todos viviésemos en democracia en los 5 continentes, se terminaría realmente la manipulación diabólica, empobreciendo lo que es el libre albedrío. Es el libre albedrío que Dios respeta tanto, porque Dios respeta el libre albedrío. Ustedes encontrarán muy a menudo en la Escritura aquello de ¿quieres que te sane? ¿Qué quieres que te haga? Déjame que vaya a tu casa, porque el Señor respeta el libre albedrío, porque el Espíritu Santo vive en el libre albedrío y nos va dando la fuerza. Satanás teme a una persona que tiene realmente la capacidad creciendo del libre albedrío depositada en las manos de Dios. Me es necesario, imprescindible decir aquello cuando el propio Señor Jesucristo en el Getsemaní le dice al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es precisamente lo que el diablo intenta por todos los medios, por costumbres, por culturas, el ir disminuyendo la capacidad que debe de tener el libre albedrío. Dicho esa anotación, que lo que hoy vamos a leer no es en realidad, ni lo fue en el momento en el que Clement Le Cossec está viviendo con la tribu de los Roms, lo que se enfrenta como costumbres. Así que mientras leo, también les conduciré en la evolución, porque estamos hablando de 1963, pero no solamente del 63, estamos hablando de 1953, cuando Clement Le Cossec, el apóstol a la nación gitana en este siglo, aparece. Por lo tanto, vamos a tratar por todos los medios de que aquellos que estáis interesados en conocer, como os decía, que no he terminado yo, que se me ha ido de la cabeza, estoy investigando, lo está haciendo mi hija, a ver si puedo hacer un directo con el escritor de ese libro tan precioso. Voy a ver si puedo ponerlo aquí. Y así, aquí está. Este es el libro. Es un libro precioso de casi 500 páginas que cuando empecé a leerlo no pude nada más que terminarlo, y en unas cuantas horas de noche y el día me lo terminé de leer, porque es interesantísimo. A ver si se nos da la oportunidad de poder tener al escritor de este libro y hacer un directo con él en el nombre del Señor. Amén. Y ahora sí, ya vamos a empezar, en este caso, a leer
lo que es el capítulo 18, las costumbres, en este caso del pueblo rom, que no tienen nada que ver con toda, en este caso, la nación gitana, ni en este siglo ni en el siglo pasado. Vamos a leerlo y espero haceros bien. Las costumbres están fuertemente arraigadas desde siglos, como lo eran también la de los judíos al tiempo de los apóstoles de Pablo y Pedro, sobre todo en el grupo de los roms. Les enseñé a conservar las que no están en condiciones con la enseñanza del Evangelio. Muy importante esta anotación. Él investigó, me refiero a Clement Le Cosset, aquellas costumbres que tenían los roms, pero les enseñó a conservar aquellas que ni eran diabólicas ni iban en contra de la palabra de Dios. Es muy importante esa anotación, que hoy también nosotros, en el siglo XXI, como gitanos, veamos aquellas costumbres que ni son diabólicas, ni van en contra de la palabra de Dios, y hacer esa distinción para hacer las cosas como nos las enseñó el apóstol a los gitanos Clement Le Cosset. Por ejemplo, la actitud respetuosa del joven respecto a su padre y a los ancianos merece mantenerse. Quiere decirse, y además, ¿por qué debe de mantenerse ese respeto? Porque lo dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa para que tus días sean largos sobre la tierra y te vaya bien. Posiblemente una de las cosas que estén ocurriendo en nuestra generación es precisamente que no se honra a los padres y a las madres como realmente el mandamiento de Dios dice. Y ahí hay una observancia de parte de la Escritura. Por lo tanto, Clement Le Cosset nos recordó, y lo tenemos aquí en su libro escrito, que hay que mantener eso como costumbre, pero también como mandamiento divino. Asimismo, las mujeres casadas llevan permanentemente sobre la cabeza un pañuelo de color vivo que le llaman el dicló. Claro, tengo que hacer la salvedad que estamos hablando de la tribu de los rom y no estamos hablando de la nación gitana, y que hoy también, pues probablemente las gitanas de la tribu de los roms aún siguen así, pero afortunada o desgraciadamente, pues se ha ido acomodando las vestimentas de la mujer gitana según las costumbres y los tiempos. Esto del dicló es como el anillo en el dedo, la señal de que esa mujer está casada, y eso no plantea ningún problema en cuanto a la fe. Cuando él vio que en vez de llevar el anillo, llevaban las mujeres, en este caso, el dicló, que así le llaman al pañuelo, la mujer cuando llevaba el pañuelo, el resto de la gente sabía que era una mujer casada. Por lo tanto, como esto no iba en contra de la Escritura, él no dijo que el pañuelo debía desaparecer de la cabeza. Visitando en la casa de un rom, conversaba con él cerca de la puerta. Es decir, estaba hablando con este hombre Le Cosset. Y en ese momento quiso salir de
una de sus hijas, ya mayor de edad, y no podía hacerlo. Es decir, que su padre estaba hablando con Le Cossec y la hija quería salir de la casa hacia la calle y no podía salir. El padre me pidió entonces cambiar de lugar, es decir, apartarse de la puerta en otro lugar, ya que la costumbre exige que una mujer no pase delante, sino por detrás del hombre. Una costumbre, en este caso, entre los roms. Pero sí hay algo que él destaca aquí y que es también esto, es una costumbre en toda la nación gitana en los 5 continentes. Esta es la razón por la que en un coche las mujeres se sientan en los asientos traseros. Esto es una costumbre de respeto que no tiene absolutamente nada que ver ni con el desprecio, ni tiene absolutamente nada que ver, en este caso, con el que se es menos, ni con una actitud realmente ofensiva. Ni ellas tan siquiera así lo reciben. Me viene a la memoria, os voy a contar una historia de una santa mujer que está en la presencia del Señor, una tía carnal de mi esposa, de mi compañera, que no quiso casarse, quedó soltera para criar, en este caso, y ser de bendición para sus padres y para sus hermanos y para sus sobrinos y para los hijos de sus sobrinos. Una gran mujer de Dios. Felisa Motos Hernández. Recuerdo que hicimos un viaje juntos y que ya ella tenía una cierta edad, y llegando a la casa de donde aún vivimos, es un tercer piso. Bajamos del coche y llevábamos una maleta porque veníamos de viaje. Y tomé las maletas para subirlas para arriba y se me puso en el camino diciéndome que cómo iba yo a subir las maletas, que tenía que subirla a ellas. La mujer gitana no se ve desplazada por honrar ni por dar honor al hombre. La mujer gitana se siente honrada de honrar, en este caso, al hombre. Desgraciadamente, seguro que habrán y hay gitanos machistas que no saben realmente honrar y respetar, en este caso, a su mujer, a sus mujeres. Y cuando me refiero a sus mujeres, me refiero hasta la más pequeña de la familia. Porque lo que es muy cultural y lo que es muy gitano y que también se absorbe, en este caso, de lo que es la doctrina de la Sagrada Escritura, es precisamente de honrar a la mujer. Pues bien, en este caso, ahora saben ustedes de dónde viene tan lejano aquello que el hermano Le Cossec le extrañó, que para que pudiera salir esta hija de este hombre rom, tuvieron que apartarse a un lado para no pasar por delante. Porque de ahí también de que la mujer, aunque se lo pidas, no quiere ponerse delante en el coche si hay un hombre, aunque sea su propio hijo, le respeta y se sienta detrás para que su hijo se ponga delante. Y no es una actitud
de machismo ni de exigencia por parte del hombre, sino del respeto que la gitana le tiene, en este caso, al sexo masculino. Otro hábito dice que si una mujer toca a un hombre voluntariamente con su vestido, lo hace impuro. Claro, esto se refiere estrictamente cuando están en el mes de la costumbre de la mujer. Pero esto los gitanos, también Le Cossec lo ve que los roms lo están haciendo, pero que esta también es una ley que viene en el Antiguo Testamento. Posiblemente hace miles de años, el hermano Lisardo Cano Montes lleva unos años con una lucha y con una pelea buscando, diciendo que los gitanos somos de las tribus perdidas, y bueno, lo tiene tan claro que va haciendo analíticas de ADN, hablando con judíos, hay gente que está en contra de él, pero bueno, que él investiga a ver si los gitanos somos de las 12 tribus de Israel, que aún no se saben ni tan siquiera por dónde están. No está haciendo nada indebido ni malo. Charles Chaplin, Charles Chaplin no que era el gitano tan gracioso y tan maravilloso, no, sino Charles Darwin, quería decir. Charles Darwin dijo que los hombres, que las personas que venimos del mono, bueno, pues seguramente algunos no solamente vendrán del mono, sino de otros sitios. Luego entonces no pasa nada, porque Lisardo Cano Montes esté investigando si el pueblo gitano viene de las 12 tribus o no. No está haciendo nada indebido. En este caso, Charles Darwin, este inglés o escocés, pues ya veis lo que determinó que de nada, el ser humano viene de los monos. Bueno, dejámoslos para allí. Son a veces crueles las costumbres, en efecto. El que se declara impuro no puede compartir más comida con otros, hasta que no pasa el tiempo y viene que se tiene que hacer una serie de rituales. Pero es una costumbre. Yo tengo ya 72 años y en estos 72 años, entre lo que ha sido en este caso en España, yo esta costumbre que Le Cossec vio en la tribu de los roms, yo no la he vivido ni la conozco, pero la tomamos como referencia y como conocimiento. En Holanda y Alemania, la tribu de los manús consideran impuro al que come carne de caballo y le apodan algo así como parachidó, un insulto. Aquel gitano que come carne de caballo. En la India, los gitanos que se convierten al cristianismo, a los demás gitanos que no se convierten, lo llaman hors castes. O sea, tú ya no eres gitano. Si te conviertes al cristianismo, tú ya no eres gitano. ¿Por qué? Sencillamente porque los hindúes son vegetarianos, puesto que suponen los hindús gitanos que no se convierten al cristianismo, que los que se convierten comerán carne de vaca. Y si comen carne de vaca, entonces ya no son gitanos hindús, porque los gitanos hindús no comen, en este caso, vaca, ternera, no comen.
Los judíos tenían también costumbres con respecto a la comida. Sí, en Hechos capítulo 10, versículo 14, recuerdan ustedes cuando, si lo han leído alguna vez, cuando el Señor le mostró, en este caso a Pedro, un lienzo, una gran alfombra, que estaba llena de toda clase de animales que estaban prohibidos por el Levítico, por la ley. Y el Señor le dijo: Pedro, mate y come. Y el Señor le dijo: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Quiere decirse que si nos leemos el libro de Levítico, allá por el capítulo 15, veremos cómo el Señor se vio obligado a levantar una cultura de comidas, de ciertas comidas y ciertos animales, para que el pueblo tuviera una ley de Dios y no una costumbre donde el demonio pudiese manipular y separar y tener su propio restaurante. Dios puso esas leyes por ello. El tiempo luego vendrá acostumbrándonos y vendrá realmente enseñándonos cosas que estarán en la Escritura y que el Espíritu Santo nos irá realmente guiando. Con el crecimiento de la vida cristiana, las costumbres relativas a las impurezas irían desapareciendo. Como enseñó el apóstol Pablo en la carta que escribió a los romanos, en el capítulo 14 y el verso 14. Una cosa solo es impura para aquel que la cree impura. Es decir, cuando ya llegó la gracia, ahí empezó a haber realmente una libertad, en este caso del libre albedrío. La sabiduría engendrada por el Espíritu y el conocimiento de la palabra, uno irá contemplando y viendo la gran libertad que realmente el ser humano va a tener, que va a prohibirse de comer a sí mismo ciertos alimentos porque realmente hacen daño al cuerpo. Y como el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces hay que cuidarle para no tener realmente esas medidas desmedidas de aquella serie de cosas que van realmente produciendo, en este caso, todas esas alteraciones que al final vienen los infartos y vienen los ictus y vienen los derrames cerebrales y vienen todas esa serie de problemas y dificultades en la circulación. Pero esto va a venir en el pasar del tiempo. San Pablo y San Pedro han llegado a entender ya hace 21 siglos de que empezó, en este caso, la escuela dominical en cuanto a los alimentos, a la libertad y también, en este caso, a tener una mentalidad, un libre albedrío, para que en ese libre albedrío se sepa realmente decidir las cosas conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Una fecha, 1963. El hermano Clement Lekosek viaja a Nueva York, a Estados Unidos. Allí los ROMs le invitan a una comida especial en un restaurante. Con motivo, esta fiesta, noten, con motivo de que se celebraba el aniversario de la muerte de un muchacho de esa familia con 15 años. Llaman a esa ceremonia, la llaman la pomana, palabra que significa recuerdo. Montaron una larga mesa en aquel restaurante, llena de abundante comida, carnes, pescados, frutas, bebidas y un etcétera de muchísimas cosas. 200 personas vinieron, vestiduras de fiesta,
hombres, mujeres, muchachos y muchachas, curioso de aprender aún más acerca de esta práctica de la que me hablaron. Decidí al mismo tiempo no participar en aquella comida, ya que sería comulgar con el muerto. Me acerqué a un gitano, el cual me explicó: un muchacho de 15 años murió el año pasado. Los padres hacen pues una fiesta en memoria de él. Es una costumbre entre los roms, pero no en la nación gitana. Quede claro esto. Sin embargo, los roms sí, no sé si aún la conservarán en el siglo XXI, en el 2025 en el que estamos, pero en 1963, en Nueva York, el hermano Clement Lekosek es invitado a un restaurante de mucho lujo, donde hay mucha comida, donde hay la gente más bien vestida, como que van a una boda o un acontecimiento. No, van a recordar a un niño que con 15 años había muerto hace un año. Y a esto, dentro de la cultura de los roms, no de los gitanos, sino de los roms, es una costumbre para recordar al muerto. Pero sin embargo, Clement Lekosek entendió que él no debía de participar de aquello porque era realmente una comida dedicada a un muerto. Y por lo tanto, la Escritura no avalaba esta costumbre, ni tan siquiera la miraba de reojo. Y dijo: yo ahí no participo. Dos gitanos incesaron la comida y pasaron varias veces alrededor de la mesa con velas encendidas. Las pasaban por la comida, aquellas velas. A un lado de la mesa un muchacho de 15 años, vestido con ropa nueva y con zapatos nuevos, representaba al muerto. Quiere decirse que la costumbre del recuerdo, incluso vestían a un muchacho con 15 años como que allí se encontraba, en este caso, el muerto, en este caso, el niño de 15 años que había muerto. Cerca de mí, dice, una mujer americana ya anciana que enseñaba el evangelio a los niños roms, tenía un gran bolso lleno de frutas. Durante esta práctica pagana, pero muy antigua, en oposición con la enseñanza de la Biblia en el libro de Deuteronomio, el libro de Dios, el último libro del Pentateuco, en el capítulo 18 y versículo 11, Deuteronomio 18, 11, dice: me di cuenta de la urgencia para predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo, porque ahí está prohibido precisamente esas reuniones y tan espectaculares que hasta visten a un niño con 15 años, que era el niño que había muerto, no ese por supuesto, para que lo representara. Y ahí estaban haciendo un culto, en este caso, y festejando el recuerdo de un muerto. En el sur de Francia y en España estuve asombrado de constatar, a partir del principio del avivamiento, que no había guitarrista en las reuniones para acompañar a los cánticos. Es decir, cuando el hermano vino aquí, y de ahí yo tengo algo que anotar, yo recuerdo cuando me convertí que no querían que se tocase la guitarra, y aquí es lo que apunta también, que el hermano cuando vino a España se asombró y vio que en los cultos no había guitarristas en los cánticos, y cuando empecemos a tocar la guitarra había que tocarla de aquella manera. No, entonces esto no se podía hacer, Os lo voy a poner aquí para que lo veáis.
Esto, entonces no se podía hacer esto, ¿eh? Eso no se podía. Eso no se podía hacer. Esto es en 2025, ¿eh? En la iglesia en Oliva, Valencia. Eso no se podía hacer. Pero el tiempo y la libertad del libre albedrío, uno se va dando cuenta de que Dios va trayendo libertad y libertad. Bueno, pues eso es así. Bueno, pues cuando el hermano llega a España, esto no se podía, pero han pasado nada más y nada menos que desde 1965 hasta el 2025, en el que nos encontramos ahora. Un hermano me explicó el motivo de que no hubieran guitarras. Entre los gitanos, cuando hay un luto, entonces no se tocará instrumento de música. ¿Te das cuenta de la diferencia entre España y los gitanos y lo que vivió en Nueva York en el 63, en este caso con los roms? El luto dura mucho tiempo y hay toda clase de abstinencias. Las viudas se visten de negro y llevan un pañuelo negro. Aunque los cristianos gitanos españoles sean aún respetuosos respecto a los que han perdido un ser querido, han aprendido poco a poco, hemos aprendido poco a poco, con el paso de los años, a cantar y alabar a Dios en las reuniones al sonido de sus guitarras, como está escrito en el Salmo 154, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. La esperanza que da el Evangelio transformó este hábito de los antepasados. En cuanto al matrimonio, en el grupo de los roms y de los calderás, son los padres que cuando saben que sus hijos se quieren, celebran un acuerdo entre ellos. El padre del muchacho se compromete entonces a pagar al padre de la muchacha una suma convenida en monedas de oro llamadas galbís. Luego será la ceremonia de boda celebrada con fiesta. Desde la madrugada todo el mundo está despertando por la música. La novia está vestida por la suegra que la cubre de joyas. Está llevada a continuación afuera por las mujeres que hacen la vuelta de las tiendas o caravanas bailando para presentar a la futura esposa. Se enciende un fuego en el medio del campamento y se prepara el banquete. Dispersan pan y sal, símbolo de la prosperidad, delante de los casados. Mientras que comen, el jefe de la ceremonia dice: cuando ya no tengan más sobre el pan y la sal, solo entonces no tendréis más deseo en uno por otro. Estáis unidos ante Dios y de por vida, como el pan y la sal están unidos. El Evangelio cambió una parte de estas costumbres. Se suprime la exigencia de las monedas de oro y se pide la bendición al Señor. La historia de Isaac y Rebeca en el Antiguo Testamento demuestra que las costumbres gitanas tienen sus raíces en esta parte de la Sagrada Escritura. Bien, como veis, y ya para terminar, todo esto es lo que se encontró, aunque hay un esbozo de España en cuanto, en este caso, a la música, pero ahora ya, en el 2025, los gitanos evangélicos en todas las partes, en Francia, en España, en Portugal, en Rumanía, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en los 5 continentes, la música ya no es un estorbo que hace daño, en este caso, a quien está llorando, en este caso, a un familiar.
Y todo esto ha sido precisamente porque el libre albedrío de Dios como una bendición extraordinaria ha ido depositándose en los gitanos convertidos para que Satanás no manipule la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Y termino con un texto de Gálatas donde Pablo le dice a los gálatas que querían otra vez volver a ser sometidos por la ley, les dijo a los cuales, que son los de la circuncisión, no quisimos someternos para que la verdad del Evangelio permanezca entre vosotros. Y la verdad del Evangelio es la libertad del libre albedrío para que las costumbres diabólicas, paganas, o la sumisión de la, en este caso, para que no venga el síndrome de la mujer maltratada por medio de la institución que no respeta al que echa fuera demonios. Siga adelante. Que Dios os bendiga. Mañana, si Dios me da salud y libertad, estaremos hablando acerca del capítulo 19. Cuidaros, que Dios os guarde.